Esta es Akane y este es su novio. Bueno, exnovio, porque le acaba de decir que la va a dejar para hacerse novio de una chica que conoció en un juego y con la cual le puso los cuernos. Este es Yamada, un güey antisocial que por azares del destino termina en el mismo lugar que ella y resulta que este sujetillo es este papuchote todo guapo y súper popular de acá. Lo que comienza como un plan para encelar a su exnovio termina en una bonita amistad. ¿O algo más? Antes de comenzar, dale like al video y suscríbete para hacer crecer la familia de mis sobrinitos otakus. Primero que nada, esto no es un resumen de la temporada. Esto es una recomendación con una sinopsis extendida. Esta joya se llama My Love Story with Yamada-kun Level 999 y comienza así. Akane es una chica de 19 años, la cual sufre de una depresión amorosa ya que su ex la engañó y la dejó por una chica que conoció en el juego. Ella está muy triste e incluso había descargado y comenzado a jugar un juego llamado Forest of Savior para hacer feliz a Takuma y pasar más tiempo con él. Y el desgraciado traidor perro infeliz la cambió por esta tipeja que tiene labios de... mejor no digo de qué. Ah, por cierto, sé que lo pensaste. Y sí, Forest of Savior es técnicamente idéntico al juego real llamado Tree of Savior. Es un multijugador de rol donde eliges una profesión de entre muchas y vas subiéndole el nivel a tu personaje, looteando ítems nuevos, aprendiendo hechizos, encantando ítems para hacerles upgrades, cazando bichos para ganar experiencia, gremios y demás. Lo entretenido de este anime, además del humor, es que cuando juegan al FOS se meten dentro del juego y ves a los personajes de la historia tal cual se ven en el juego. Y es sumamente agradable y gracioso. Pues entra Akane a desestresarse un ratito jugando FOS. Error, amiga, es como entrar a desestresarse en el LOL. Es una trampa, saldrás más encabronada. Y se consigue un spawn para subir nivel. Luego llega este güey con un afro y pues ahora sí que ¿pa' cuándo crees acabar, mija? Y como Akane es súper linda y amistosa, trata de entablar una conversación con él, pero comete el error de todas las mujeres despechadas y le empieza a contar su vida al mago del afro. A lo que este culero prácticamente le da el avión porque le importa una... y ella literalmente hace lo que los gamers conocen como raguear. Para esto, Akane ve que habrá una convención de FOS en su ciudad y como exnovia tóxica ardida, piensa que se puede encontrar a su ex y que va a hacer que se arrepienta de haberla dejado. Se arregla el cabello, se compra ropa y va toda viciosa a la combe y nada, que sí se lo encuentra. Y de la impresión, Akane se cae. Literalmente, neta, porque nadie le ayudó, pinches gachos. Ah, pero tan tararán, que llega un morrito bien suquis truquis que le da su zapato y ¿qué creen? Pues resulta y resalta que es un pro player de shooters, o para los compas, un jugador profesional de juegos de disparos, de nombre Yamada, y que Takuma, o sea, el ex, infiel, traidor, asqueroso, conocía y era su fan. Así que Akane tiene la maravillosa idea de fingir que es su novio, pero Yamada le da el cortón, por lo que ella le ruega y le ofrece un código para obtener un ítem muy raro y como buen geek acepta en corto. A Takuma casi le da un infarto y ella se sintió muy ganadora, pero poco le duró porque luego van a un bar, bueno, obliga a Yamada a ir a un bar y se pone toda emo. Se pone pedísima y de pronto despierta en un sitio extraño, con una luz de fondo y se da cuenta que está en el departamento de Yamada, sin su blusa. Y ahí es donde se da cuenta que hizo con Yamada lo que cualquier adolescente en estado de ebriedad haría. Se puso peda, vomitó y él la dejó dormir en su cama para descansar. Ah, pero se emocionaron, ¿verdad, puercotes? Pues Akane, toda triste y derrotada de haber hecho el oso de su vida con tremendo galán, se va a su casa y pareciera que todo terminaría ahí. Cuando entra al FOS se encuentra con Princess Ruri, que es la jefa de su gremio, y se llevan muy bien porque es tan kawaii, tan linda. Ay, la amo. Pues entró buscando Yamada porque se le perdió un collar que le regaló el cacas, o sea, el ex infiel. Hasta que por fin se conecta y termina haciéndola sentir
sentir mal porque Akane es muy noob y Yamada es un güey con el tacto de un misil ruso. By the way, me encantan estas acotaciones que hacen en todo el anime para narrar acciones y sentimientos. Pues bueno, por azares del destino se lo topa en el metro y él le regresa el dije, roto porque lo pisó sin querer. Luego Princesa Ruri hace una reunión con todos los del gremio y conocemos a más personajes y se revela la verdadera identidad de Princess Ruri, que no te diré, pero ya te lo has de imaginar. Hay problemas con una miembro del gremio que es ultra celosa y Akane cree que es la novia de Yamada. Luego se terminan haciendo un grupo muy unido los del gremio. Luego se terminan haciendo un grupo muy unido que se visitaban y se apoyan con frecuencia, por lo que Akane y Yamada se topan muy seguido. Y básicamente la trama de la primera temporada trata de ver cómo va evolucionando la relación de amistad de Akane y Yamada, que son totalmente opuestos. Él es súper serio y reservado, tiene toda la preparatoria detrás de sus huesitos y no le hace caso a ninguna. Literalmente no le interesa otra cosa que no sea jugar videojuegos, porque también pues de eso vive prácticamente. Le ayuda a Akane junto con los del gremio a aprender a jugar mejor y parece ser que Yamada sí va agarrando interés por Akane. Y me encantan estas escenas como llenas de magia y luces que son como una forma de representar los sentimientos. ¡Ay no, qué chulo! Y hasta aquí te lo voy a dejar para que te animes a verlo. ¿Akane logrará hacer que Yamada rompa su vida de gamer virgo sin novia y que por primera vez se enamore de una chica? No lo sé, tú dime. Pues tendrás que verlo para descubrirlo o pedirme que te lo resuma. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo video. 今知らないよ。